Recibimos nuestro cuarto postulante, el señor Daniel Julio Nolasco Olivo. Muy buenos días al señor Daniel Julio Nolasco Olivo. Hemos establecido un protocolo en el que le concedemos 5 minutos de presentación libre para que usted presente a este consejo sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted considere pertinente para la evaluación que vamos a realizar. Concluida esta parte, los miembros del consejo le haremos preguntas en un espacio de tiempo que no excederán los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias, señora Vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña, y a través de usted a los demás integrantes de este Consejo Nacional de la Magistratura. Pudiera resumir mi hoja de vida en 4 renglones. En el ámbito profesional, me gradué en la Universidad Autónoma de Santo Domingo de doctor en Derecho en el año 1992. Desde esa época, al poco tiempo, diríamos, ingresé al servicio judicial en la posición de juez del Juzgado de Paz de Villa Fundación, Baní, provincia de Peravia, y desde ahí entonces empieza mi carrera judicial y a través de ella he ido pasando por diversos niveles. Desde juez de paz pasé entonces a un juzgado de primera instancia con plenitud de jurisdicción, función que me permitió entonces ejercer diversos roles, puesto que tenía que ejercer como juez penal, juez laboral, juez civil y comercial, juez de niños, niñas y adolescentes. En ese tránsito duré algunos 5 años, luego ese tribunal de primera instancia fue dividido en cámaras y en esa ocasión quedé entonces como juez de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia. Y ahí me mantuve hasta el año 2004, cuando fui trasladado al Distrito Nacional, en lo que entonces se llamaba Novena Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Y cuando entra en vigor la reforma plena del Código Procesal Penal, que se crean estructuras liquidadoras y se crean salas unipersonales y tribunales colegiados, paso entonces al 4º tribunal colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y ahí perduro hasta el año 2012, cuando fui promovido a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde actualmente me encuentro ejerciendo la función. En la docencia universitaria ingresé en el año 2000, luego de superar el concurso de oposición en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ingresando en la Cátedra de Derecho Civil, y ahí impartí varias asignaturas, derecho de obligaciones, responsabilidad civil, derecho de familia, procesal civil, y luego se me asignan materias dentro del área de la cátedra penal. He impartido derecho penal general, derecho procesal penal y derecho penal especial. En el ámbito académico, aparte de ser doctor en Derecho, he realizado diversas diplomaturas en la Escuela Nacional de la Judicatura, donde ahí realicé posgrados en Derecho Judicial, posgrado en Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales, diplomatura en Derecho Constitucional, y en la Universidad Pedro Enríquez Ureña
realicé un posgrado de especialidad en estudios judiciales y en la Universidad de Jaén, en España, realicé 2 posgrados en Derecho Penal Constitucionalizado, Derecho de Familia, Niñez, Adolescencia y Género, y de igual manera 2 maestrías en Derecho en Ciencias Jurídicas, Mención Derecho Penal y Argumentación Judicial. En el ámbito de los aportes literarios, he publicado obras de colaboración colectiva, como pudiera ser la Constitución comentada por los jueces del Poder Judicial, una obra de carácter internacional, El divorcio en el derecho iberoamericano. Perdón, muchas gracias, señor Nolasco. Tenemos que pasar ya a la sesión de preguntas y Muy le bien. cedemos la palabra al honorable consejero, el senador Bautista Rojas. Adelante. Gracias, honorable vicepresidenta. Buenos días, magistrado Nolasco Olivo. Buenos días. Observamos su hoja de vida y usted lo ha descrito en su condición de académico o de docente que ha impartido la materia de Derecho de la Familia, que tiene especialidad en Derecho de la Familia, género e infancia. El derecho a la vida lo consagra la Constitución en el artículo 37, se refiere a este tema. Recientemente, de cara a la discusión del Código Penal, el tema de las causales en referencia a preservar la vida, a madre en riesgo, a productos inviables, a violaciones y demás, son derechos fundamentales, sobre todo a la vida, en la madre en riesgo. ¿Qué opinión le merece a usted la inclusión de la misma en una ley independiente o en el Código Penal? Bueno, este tema de las causales ha traído una controversia muy determinante por los distintos sectores que se oponen básicamente a las causales. Entonces, como el derecho penal contempla una serie de figuras que hasta cierto punto en el ordenamiento jurídico actual muestra ciertas falencias, los congresistas han planteado la hipótesis de que primeramente se apruebe el Código Penal excluyendo las causales, puesto que el índice de la delincuencia frente a determinados fenómenos amerita que así ocurra. Porque, por ejemplo, se dan situaciones calificadas en otras legislaciones como sicariato, que en nuestro sistema jurídico no se contempla propiamente ese tipo de homicidio. Entonces aquí, por esa deficiencia de nuestro Código Penal, que data desde la época napoleónica con algunas reformas que se le han introducido, no responde adecuadamente a todo este fenómeno de la delincuencia moderna, donde se habla del crimen organizado y los delitos transfronterizos, transnacionales, y amerita de que este código sea aprobado, sobre todo porque incluye lo que se llamaría el cúmulo de penas, que nuestro sistema jurídico actual no lo contempla. De manera que una persona que en la comisión de un homicidio cometa violación sexual, tenga porte de arma de fuego, por este cúmulo de infracciones, de igual manera se le aplicaría el cúmulo de penas.
siempre y cuando no exceda de los 60 años de reclusión mayor, que es lo que prevé como pena máxima el proyecto de código que en una ocasión se aprobó y luego no prosperó por la acción en inconstitucionalidad que se llevó ante el Tribunal Constitucional. De manera que yo sería partidario de que efectivamente se pueda aprobar el Código Penal, puesto que constituye una necesidad, y que luego el aspecto de las causales pueda aprobarse en una ley especial. Perdón, magistrado, yo lo que me refiero no es acúmulo de pena ni a nada parecido. Me refiero a una madre con un embarazo de riesgo, digamos un embarazo ectópico, un embarazo molar, que pone en riesgo inminente la vida de la madre. Usted como juez, ¿cómo actuaría en este caso? ¿Y qué el médico sabría qué hacer? Pero la interrupción del embarazo en una situación como esa, ¿qué opinión le merece a usted? Sí, entiendo el punto. Fíjese, en nuestro Estado de Derecho actual, leyendo la Constitución en su artículo 42, numeral 3, pudiera contemplar una salida a este problema, puesto que ahí se plantea que se prohíbe la aplicación de experimentos científicos, de exámenes médicos que puedan ser, que no estén internacionalmente permitidos por la bioética internacional. Pero si la vida de la persona se halla en peligro y esa persona consciente otorga su consentimiento, pudiera entonces resolverse la cuestión por esa vía, puesto que solo habría que pedir el consentimiento a la madre si ella está de acuerdo en que se le practique la interrupción de su maternidad, o si ella mejor preferiría dar a luz su criatura aún a riesgo de su propia vida, que ahí en ese sentido sería un principio de autodeterminación que tiene toda persona. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la honorable consejera, doña Miriam Germán, Procuradora General de la República. ¿Me puede explicar, magistrado, cuándo aplica el recurso de revisión constitucional? Sí, muchas gracias. Bueno, el recurso de revisión constitucional respecto a las decisiones jurisdiccionales aplica básicamente en tres aspectos. Cuando se ha invocado una inaplicación, cuando se ha violado o más bien se está conociendo un proceso y en ese proceso se ha invocado o se ha inaplicado una norma jurídica. Luego, esa norma jurídica que el juez, juzgando un determinado caso, ha entendido que es contrario a la Constitución y por tanto la ha inaplicado, como esa norma jurídica sigue vigente en el sistema, por cuanto solamente surte efecto entre las partes que han estado involucradas en el litigio, esa norma constitucional entonces, para extirparla del sistema jurídico, habría que impugnarla ante el Tribunal Constitucional mediante una acción, mediante un recurso de revisión de esa decisión que se ha dado. De igual manera, cuando se ha violado un precepto, un precepto judicial que ha dictado el Tribunal Constitucional, esa decisión también puede ser impugnada mediante recursos de revisión de esa decisión. Y también cuando en este caso hay una tercera causal que tiene que ver cuando la norma jurídica la decisión viola un derecho fundamental. Cuando se viola un derecho fundamental, de igual manera, esa decisión puede ser atacada
por el recurso de revisión constitucional en la hipótesis de que primeramente se haya invocado en el juicio que se ha estado conociendo, luego se ha recurrido las distintas vías recursivas y de igual manera esa decisión no haya sido subsanada a través de esos recursos. Y cuando de igual manera la acción u omisión le sea imputable al sistema judicial. En esos aspectos, entonces, opera el recurso de revisión constitucional contra esa decisión y de igual manera, respecto a las decisiones que se dictan en materia de amparo, también pueden impugnarse ante el Tribunal Constitucional. Gracias, magistrado. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra al señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado. Muchas gracias, honorable vicepresidente. Magistrado Nolasco, el artículo 184 de la Constitución dispone que el Tribunal Constitucional tendrá autonomía administrativa y presupuestaria. ¿Considera usted que el Tribunal Constitucional puede disponer el aumento de los salarios de sus jueces? Bueno, la propia Constitución establece que los aumentos salariales no pudieran realizarse para beneficio propio de los funcionarios del momento, sino para que obre para los entrantes, de manera que siempre y cuando ese aspecto se respete, puede necesariamente aplicarse ese aumento salarial, pero lo que suele hacer el Tribunal Constitucional es la indexación salarial, que hay una ley que permite que los salarios puedan ser indexados anualmente. Muchas gracias, magistrado. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas, así que agradecemos al señor Daniel Julio Nolasco Olivo su participación y le deseamos feliz resto del día. Muchas gracias. Recibimos nuestro quinto postulante, el señor José Gilberto Núñez Brun.